La rueda del Land Cruiser arrancó la roca al abismo. Eleanor Blackwood se quedó paralizada, escuchando los fragmentos de roca golpear contra el desfiladero como dedos huesudos sobre las teclas de un piano apagado. Los Cárpatos no perdonaban los errores. Lo recordaba de la voz de Sara, su compañera, desaparecida allí hacía 10 años. «No vuelvas, él», susurraban sus sueños, pero la carta del padre Laszlo olía a incienso y sangre. El sobre estaba cubierto de frases inquietantes. Los ojos desaparecen, las paredes susurran, despertó. El camino al monasterio de San Ignacio serpenteaba entre rocas que parecían gigantes congelados. La nieve se aferraba al cristal en gruesos copos, convirtiendo el mundo en una película en blanco y negro de una vieja película de terror. Eleanor encendió los limpiaparabrisas y por un instante le pareció que un rostro se asomaba por el parabrisas, sin ojos, con agujeros de los que emanaba humo. El monasterio apareció de repente, negro como una lápida, excavado en la ladera. Las torres se recortaban contra el cielo bajo, como lanzas que atraviesan el vientre de una nube. Leonor salió del coche, y el viento la atravesó de inmediato con 1000 agujas. El aire olía a hierro y ceniza húmeda. Sobre el arco de la puerta colgaba un bajorrelieve. Un ángel con las cuencas de los ojos vacías sostenía una cadena alrededor de su cuerpo. La inscripción en latín decía: «Quien custodia un monasterio, custodia el infierno». «Poético», murmuró Eleanor, ajustándose el relicario al cuello. Dentro había una fotografía de Sara, lo único que no se había llevado en ese fatídico viaje. La puerta crujió antes de que pudiera llamar. Un monje con una sotana raída estaba en el umbral, con el rostro como un pergamino arrugado. «El padre Laszlo la espera», dijo con voz apagada, sin mirarla a los ojos. El refectorio era una cripta de sombras. El techo abovedado era opresivo como la tapa de un ataúd, y la larga mesa de roble estaba cubierta por el polvo de siglos. El padre Laszlo estaba sentado junto a la chimenea, pero no había fuego, solo un puñado de brasas humeantes que le teñían el rostro de rojo. Sus dedos, nudosos y pálidos, se aferraban al crucifijo como si fuera un ancla en un mar tempestuoso. Los encontraron bajo el altar. Empezó sin levantar la vista. 32 cuerpos, todos sin ojos, incluso los que murieron ayer. Eleanor se sentó enfrente, intentando no mirar la sombra tras la espalda del sacerdote, demasiado alta, demasiado encorvada, con dedos anormalmente largos. «¿Por qué has venido a mí? La Interpol no tiene nada que ver. Usted investigó el caso en la abadía de San Michel». El padre Laszlo finalmente la miró. Tenía los ojos nublados, como los de un pez arrastrado por la corriente. Allí también encontraron momias, y también, con las cuencas de los ojos vacías, un escalofrío le recorrió la espalda. El caso de Normandía había sido clasificado. Las fotos de esos cadáveres aún la atormentaban en sueños por las noches. Las escaleras de la mazmorra crujieron bajo los pies, como una advertencia. «No vayas». El aire se volvió denso como el almíbar, con una mezcla de olor a fruta podrida y cobre. Eleanor apuntó la linterna hacia las paredes. Los frescos se movían bajo el haz de luz. No era un juego de sombras. Ángeles con llaves en lugar de alas se movían, clavando sus puntas en las espaldas de los monjes. Y abajo, entre la multitud, pululaban criaturas con extremidades retorcidas y bocas de oreja a oreja. «Aquí están». Se detuvo el padre Laszlo ante el sarcófago de piedra. Las momias yacían en poses antinaturales. Una se agarraba a la garganta, otra se encogía como si intentara protegerse. Una piel como papel carbonizado se extendía sobre los huesos. Pero lo más aterrador eran las cuencas de los ojos. No estaban vacías, sino selladas, con cera derretida, donde se veían las huellas de dedos. «¿Quién hizo esto?», preguntó Eleanor, tocando uno de los moldes. La cera estaba tibia,
Ellos mismos, susurró el sacerdote. Las crónicas cuentan que antes de morir, los monjes se quemaban los ojos. Decían que veían demasiado. La linterna temblaba en su mano. En la pared, tras las momias, se destacaba claramente un fresco. Un ángel con llaves sostenía una campana en sus manos, de la que emergían figuras con garras y cuernos. La inscripción decía Claustrum Custos, guardián del confinamiento. La noche trajo pesadillas. Eleanor daba vueltas en la cama sintiendo dedos que le rozaban el rostro seco como un pergamino. «Ojos, dame tus ojos», siseó una voz desde la oscuridad. Despertó gritando, agarrando el relicario. Un zumbido rompió el silencio. Bajo, vibrante, como si un motor gigante hubiera arrancado en las profundidades del monasterio. Las paredes se estremecieron, el yeso se desprendió del techo. Eleanor agarró la linterna y salió corriendo al pasillo. Los bloques de piedra del muro se movieron, creando grietas por las que se filtraba una luz verdosa. El zumbido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un rugido. Avanzó a trompicones, hasta llegar a una puerta de roble con ménsulas de hierro. Una capilla. ¿Quién anda ahí? Su voz quedó ahogada por el rugido. La luz de docenas de velas se filtraba por debajo de la puerta. Eleanor empujó la pesada cortina y se quedó paralizada. El hermano Stefan estaba arrodillado ante el altar, balanceándose al ritmo del zumbido. Sus manos aferraban una cuerda invisible y había velas encendidas en el suelo, dispuestas en forma de una llave gigante. «Están en las paredes». El monje se giró. Tenía las cuencas de los ojos vacías, pero de ellas manaba un líquido negro con olor a carne quemada. Está despierto. El ángel tiene hambre. El rugido alcanzó su punto máximo. Las losas de piedra del suelo se movieron, y Eleanor lo vio. Una sombra con llaves extendidas, en lugar de alas, flotando sobre el hermano. «Stefan, corre», gritó el monje antes de que la bóveda de la capilla se derrumbara, enterrándolo bajo toneladas de roca. Epílogo de la primera noche por la mañana, el padre Laszlo lo negó todo. La capilla siempre estaba destruida. El hermano Stefan fue al pueblo, pero en el bolsillo de Eleanor había un trozo de pergamino carbonizado que había recogido al huir. En él estaba grabado un sello, 3 llaves cruzadas sobre una campana y una firma. Cuando el timbre cese, las puertas se abrirán. Miró el medallón. En el reverso, donde rara vez miraba, aparecía el mismo símbolo. El viento traía olor a quemado. Eleanor permanecía de pie al borde de la capilla derrumbada, observando el montón de escombros bajo el cual había desaparecido el hermano Stefan. Sus últimas palabras flotaban en el aire como una niebla venenosa. «Tiene hambre». El padre Laszlo guardaba silencio, toqueteando las cuentas del rosario, pero sus ojos delataban el pánico. Sus pupilas se entrecerraron como pequeños puntos, como si intentara no ver lo que ya se había infiltrado en la realidad. «Dijiste que se fue», dijo Eleanor recogiendo el trozo de pergamino carbonizado. Aún se veían huellas dactilares demasiado largas para ser humanas. «Pero es su letra». El sacerdote se dio la vuelta. Su sombra en la pared se curvaba de forma antinatural, como si intentara escapar de la luz de la linterna. «Debería irse, señorita Blackwood. Esta no es su guerra». Apretó el relicario. La fotografía de Sarah sonreía tras el cristal, pero ahora la sonrisa parecía burlona. «Estás cerca, ¿verdad?», pensó Eleanor mientras descendía a las catacumbas. El aire era más denso allí, como si las propias paredes exhalaran miedo. El hermano Stefan se había ido, pero su celda mostraba las marcas de la locura. Alguien había grabado una llave ensangrentada en la pared junto al crucifijo. La costra marrón al final de las líneas sugería que lo habían hecho hacía mucho tiempo, pero el olor a sangre fresca impregnaba la habitación. Eleanor pasó el dedo sobre el símbolo y el yeso se desmoronó, revelando una cavidad.
Dentro había un diario, encuadernado en piel humana. Las primeras páginas estaban llenas de oraciones, pero más cerca del medio, la escritura se volvió irregular y desigual. Dicen que la ceguera es un don. Mentira. Nos quemamos los ojos para no verlo caminar entre nosotros. Un ángel no es un salvador, es un carcelero. La campana no suena para las oraciones, las detiene, pero el metal se agrieta. Anoche vi respirar la pared detrás del altar. Eleanor. Pasó página. La última entrada era de ayer. Me encontró. Las llaves de mis sueños sonaban, llamaban. Perdóname, padre. No pude resistirme. Toqué la campana. La frase terminaba con una mancha que parecía un rastro de lágrimas. Oh, resina. La mazmorra del monasterio resultó ser un laberinto. Eleanor caminó, marcando el camino con arañazos en las piedras, pero después de media hora se topó con su propia huella. Los muros reían, con un suave crujido de losas, un susurro proveniente de las grietas. Se apoyó en la fría mampostería y la piedra tembló bajo su palma. ¿Los sientes? Sonó una voz justo al lado de su oído, femenina, con el acento de Sara. Eleanor se giró bruscamente. Nadie. Pero en la pared donde había estado su mano, ahora había una grieta enorme. De ella se filtraba una luz tenue y parpadeante como madera podrida. Algo se movía dentro. No mires, susurró el instinto, pero ella ya se había inclinado. A través de una grieta apenas más ancha que un dedo, se veía un pasillo interminable. Figuras con sotanas andrajosas avanzaban por él. Monjes, pero sus rostros estaban distorsionados por una mueca de horror. Corrían, mirando hacia atrás, y tras ellos flotaba, incorpóreo, con llaves en lugar de alas, un ángel carcelero. Sus plumas tintineaban como grilletes, y en su mano extendida humeaba una campana. Eleanor. Su nombre surgió de la grieta en la voz del hermano Stefan. Retrocedió, golpeándose la espalda contra la pared opuesta. La piedra cedió, y Eleanor cayó en una habitación oculta. El polvo flotaba en el aire como un velo. En el centro de la habitación se alzaba una campana, negra y cubierta de runas, que brillaban con un verde apagado. En la pared, tras ella, había un fresco. Un ángel carcelero se abría el pecho, liberando una plaga de demonios, y los monjes los atrapaban con redes hechas de sus propios intestinos. La inscripción en latín decía, clavis es clavis manes. Tú eres la clave y seguirás siendo la clave. Eleanor acercó la linterna a la campana. Las runas no estaban cinceladas, sino marcadas, como si el metal hubiera estado vivo. Tocó la superficie y un escalofrío le recorrió los dedos como si fuera electricidad. «¡Libéranos!», gimieron decenas de voces. La campana tembló al dar su primera nota. El sonido impactó los huesos, dejándola sin aliento. Eleanor cayó de rodillas, sintiendo que el suelo cedía bajo sus pies. Las piedras se desmoronaron, revelando un abismo del que se extendían manos huesudas con garras en lugar de uñas. ¡No! Ella se agarró al borde del acantilado. Desde abajo, de la oscuridad, surgió un rostro, sin ojos, con la boca estirada hasta las orejas. «¿Tocas el timbre? ¿Así que aceptas ser la nueva llave?» Sus dedos se aflojaron. La criatura siseó, envolviendo sus gélidos tentáculos alrededor de sus muñecas. El golpe del pico derribó la bóveda sobre la cabeza del monstruo. El bloque de piedra lo aplastó, y unas manos fuertes levantaron a Eleanor. «¡Corre!». El padre Laszlo la arrastró hacia la salida con el rostro bañado en lágrimas. «No dejaré que te lleve». Salieron a la superficie justo cuando el monasterio ya se estremecía por los temblores. La tierra estaba desgarrada, y de las grietas salía humo con olor a azufre. El padre Laszlo cayó de rodillas ante el altar, aferrando
El medallón de Leonor, el mismo que había caído al abismo. ¿De dónde sacaste esto? Su voz tembló. Este es el sello del carcelero. En el reverso del medallón, bajo una capa de suciedad, se veían claramente 3 llaves cruzadas. La usaban quienes se convertían voluntariamente en guardianes, dijo el sacerdote mirando a Eleanor. Reemplazaron la campana. Con su alma, el terremoto cesó tan repentinamente como había comenzado, pero en lo profundo bajo las piedras, una campana empezó a aullar, y en ese sonido se podía oír una cosa. Ella es la siguiente. El monasterio quedó en silencio. El silencio que siguió al terremoto fue denso y pegajoso, como si el aire se hubiera convertido en gelatina. Eleanor estaba sentada en la biblioteca, hojeando el diario del hermano Stefan, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. El medallón le quemaba la piel, como si el metal llevara incrustado en ella desde que el padre Laszlo lo llamara el sello. Se desabrochó el cuello y un escalofrío le recorrió la clavícula. Una marca roja apareció en su pecho, justo encima del corazón. 3 llaves cruzadas, igual que la del reverso del medallón. Eligen un objetivo, habría dicho el padre Laszlo, pero el sacerdote ya no estaba. Su celda estaba vacía, salvo por un charco de alquitrán negro en el suelo y el olor a pelo quemado. Eleanor se levantó y el suelo tembló bajo sus pies. No fue un terremoto, sino algo enorme que se movió bajo ella. Las bóvedas de la biblioteca retumbaron y los libros cayeron de los estantes superiores. Uno cayó a sus pies, abierto en una página con un grabado de un monje arrancándose los ojos con una llave al rojo vivo. El pie de foto decía: Mateo, 1423. Humillado. El diario de Matthew fue encontrado tras un muro, o mejor dicho, el muro mismo lo delató. Un bloque de piedra cayó repentinamente, casi aplastándole el pie. El manuscrito estaba envuelto en una tela tejida con cabello humano, y se usó sangre en lugar de tinta. El pergamino crujió como piel de serpiente cuando Eleanor lo desenrolló. Lo vi anoche. Un ángel estaba junto a mi cama. Llaves en lugar de alas tintineaban como cadenas. No habló. Pensamientos entraron en mi cabeza sin preguntar. Serás mis ojos. Y comprendí. Para sobrevivir, debo quedarme ciego. Pero soy un cobarde. En lugar de fuego, tomé una aguja. Las páginas siguientes fueron arrancadas. Eleanor dio la vuelta a la página y una llave se desprendió de la encuadernación, diminuta, de hierro, cubierta de óxido. En el mango estaba la letra M. Matthew, susurró, y las paredes respondieron con un eco, distorsionando el nombre hasta hacerlo irreconocible. Mazda, Azda. Una sombra se deslizó tras ella. Eleanor se giró, agarrando la llave en el puño. Los estantes de libros se extendían hasta el infinito, aunque la biblioteca era diminuta. El aire vibraba como una cuerda tensa. «¿Sara?», llamó al notar movimiento en el espejo de enfrente. El reflejo no coincidía con la realidad. En el espejo estaba de pie junto a la campana, y tras ella se alzaba una figura encapuchada. Una mano con garras la rodeaba el cuello, y Eleanor sintió un roce frío en la garganta. «No mires», graznó el reflejo, pero ya era demasiado tarde. El espejo se quebró. Los fragmentos se clavaron en la pared y la resina brotó a borbotones de las grietas. Se congeló en el aire, formando palabras. «Encuéntrame bajo el ojo». El refectorio estaba lleno de monjes, pero nadie había tocado la comida. Cuencos de estofado se enfriaban en la mesa, y los hermanos tocaban sus rosarios en silencio, con la mirada perdida. El padre Laszlo estaba de pie junto a la chimenea, con la sotana quemada por la espalda, dejando al descubierto una cicatriz. 3 llaves, como en un medallón. «Lo sabías». Eleanor tiró el diario de Matthew sobre la mesa. «Esta llave es para algo de aquí».
El sacerdote no se movió. Tenía los ojos cerrados, pero sus párpados se movían como si gusanos se arrastraran bajo ellos. «Está aquí», dijo uno de los monjes. Su voz sonaba como el rechinar de las piedras. «En las paredes. En nosotros. Tú lo llamaste». La cuchara en su mano se retorció hasta convertirse en algo parecido a una llave. Los monjes se levantaron al unísono, con las articulaciones retorciéndose de forma antinatural. Sus bocas se estiraron, revelando colmillos de metal oxidado. «El ojo. Dame el ojo», silbaron a coro. El padre Laszlo cayó de rodillas agarrándose. Los oídos. Un líquido negro le rezumaba por debajo de las uñas. «¡Corre!», gritó. «¡Están despiertos!». Eleanor se abalanzó sobre la puerta, pero ésta se cerró de golpe. Los monjes se acercaban, sus cuerpos crujiendo, alargándose, su piel agrietándose, revelando las espinas que había debajo. Sintió la llave de Matthew, el hierro quemándole la palma, pero el dolor la despejó. «Encuéntrame debajo del ojo», pasó por mi cabeza. Corrió hacia el fresco de la pared, el ángel carcelero arrancándose un ojo. La pupila del dibujo era tridimensional, convexa, como si fuera real. Eleanor presionó la llave en la pupila de piedra. Se oyó un clic. Una sección de la pared se deslizó hacia atrás, revelando una estrecha escalera que descendía. El roce de garras ya se oía tras él. «Lo siento», susurró ella, cerrando la puerta de un portazo. La cripta era diminuta. En el centro se alzaba un sarcófago con el nombre de Mateo, pero la tapa estaba destapada. Dentro yacía un esqueleto con una sotana descompuesta. Faltaba el cráneo, y sobre el cofre reposaba una segunda llave, una grande, cubierta de runas. «Clavis veritatis», Eleanor leyó en él. «La llave de la verdad». Había un pergamino cerca. «Perdóname, padre. No podía quedarme ciego, así que él mismo me quitó los ojos». La bóveda de la cripta se estremeció. Desde arriba, a través de la piedra, se oyó un rugido inhumano, multidimensional. Los monjes aporreaban la puerta. Eleanor insertó la llave pequeña en la grande. El metal se fusionó y las runas brillaron. La pared tras el sarcófago se abrió, revelando un túnel. Al final, una luz verde parpadeó y sonó una campana. El túnel respiraba. Las paredes, hechas de hueso y unidas con resina, se estrechaban a cada paso, rozando los hombros de Eleanor con las costillas de monjes muertos hacía tiempo. La luz verde que se extendía frente a ella parpadeaba como la luz de un pantano, y el aire zumbaba con el tañido de una campana, bajo, penetrante, como si alguien le rechinara los dientes contra la sien. El medallón de su pecho brillaba al rojo vivo, quemándole 3 llaves en la piel. Eleanor caminaba aferrada a las cornisas, y las inscripciones se movían bajo sus dedos. «Mors clavis est», la muerte es la llave. Se oyó un crujido a sus espaldas en la oscuridad. No eran ratas, sino algo enorme que se arrastraba por el suelo, con sus garras repiqueteando en la piedra. Aceleró el paso, y la luz que había delante se encendió, revelando una cámara circular. En el centro colgaba una campana, pero no la de la mazmorra. Esta era más pequeña, cubierta de escamas, como si estuviera hecha de cuerpos aplastados. Rostros aparecieron en su superficie. Sara, el hermano de Stefan, docenas de desconocidos. Todos gritaban. «Llegas tarde», susurró Sara. Su voz se oía por todas partes. Eleanor extendió la mano y la campana sonó. Una imagen brilló en el eco cobrizo. 10 años atrás, en los Cárpatos, ella y Sara en un jeep. El camino, el acantilado. Pero ahora Eleanor veía los detalles. Antes de la caída, Sara arrebató el medallón, con el rostro desencajado por qué el horror. «¡A él no!», gritó, mirando no al abismo, sino a Eleanor. En su pecho, bajo el cuello desabrochado, lucía el mismo símbolo de las 3 llaves. «Llevabas el sello». Eleanor apretó la frente contra el frío metal. «¿Por qué no me lo dijiste?». La campana sonó sola.
El sonido impactó las sienes, trastornando la conciencia. Eleanor cayó, y el mundo se sumió en una visión. Sarah se encuentra en el mismo pasillo, pero la campana está intacta. Presiona el medallón contra su superficie, y sombras con llaves en lugar de rostros emergen de las paredes. «No me convertiré en ti», grita Sarah, pero sus manos ya se están derritiendo, fundiéndose con el metal. Lo último que ve es al ángel carcelero señalando hacia el acantilado. La visión se desmoronó. Eleanor yacía en el suelo, y una silueta con llaves en lugar de dedos se inclinaba sobre ella. «Eres el siguiente», siseó el ángel. Su voz era como una campana que resonaba, desgarrando los nervios. «O renunciarás a tus ojos como ellos». Se abalanzó hacia un lado, pero el túnel que tenía detrás se derrumbó. Las piedras ocultaron la salida, dejando solo una grieta por la que se filtraba una luz roja. Eleanor se arrastró hacia ella, ignorando la sangre que le cubría las rodillas. El medallón le ardía en el pecho y en sus oídos latía: «La ceguera revelará la verdad». La grieta la condujo a una cueva. Estalactitas colgaban del techo como colmillos, y en el centro había un pozo abierto del que se elevaba vapor. En el borde estaba el padre Laszlo, con sus ropas humeantes, revelando un cuerpo cubierto de runas. «Tú...» Eleanor se puso de pie, pero el suelo tembló. «Primero me quitó los ojos», dijo el sacerdote girándose. Tenía las cuencas llenas de resina negra, y de su boca colgaban cadenas con llaves diminutas. «Pero no me convertí en el carcelero, me rompí». Dio un paso adelante y Eleanor retrocedió. Se oyó un chapoteo tras ella, cuando criaturas con 1900 piel de pez ciego y bocas de ventosas salieron del pozo. «¡Quieren tus ojos!», extendió el padre Laszlo, y las criaturas se quedaron paralizadas. «Dáselos voluntariamente, y la campana te liberará». Eleanor aferró el relicario. El rostro de Sarah se distorsionaba, volviéndose furioso, ajeno. «¡No!». Ella saltó al agujero. La caída duró una eternidad. El aire zumbaba, convirtiéndose en un aullido, y luego silencio. Eleanor abrió los ojos. Estaba de pie en el patio del monasterio, pero las paredes estaban intactas y las ventanas iluminadas. Desde la capilla llegaba el tañido de una campana, puro y piadoso. «Eleanor», una voz familiar la hizo girarse. Sarah estaba sentada en el banco, viva, con su relicario brillando al sol. «Es una trampa», susurró Eleanor, pero sus piernas la llevaron hasta su amiga. «Puedes arreglarlo todo», dijo Sarah con una sonrisa, y el ángel carcelero se reflejó en sus pupilas. «Quédate aquí, con nosotros». Sarah se llevó la mano a los ojos. Eleanor se estremeció, pero el espacio a su alrededor se inundó. El patio se derrumbó como un castillo de arena, y en lugar de cielo había un abismo enorme con 1.000.000 de llaves en el fondo. «La ceguera revelará la verdad», rugió la campana. Eleanor cerró los ojos con fuerza. El dolor le azotó las cuencas, como si alguien le hubiera clavado agujas calientes. Gritó y cayó de rodillas, pero al abrir los ojos, oscuridad. Primero llegó el olor, a piel quemada e incienso. Luego los sonidos, el roce de garras sobre la piedra, el aliento áspero de algo grande. Eleanor se quedó de pie, temblorosa. Sus manos tocaron la pared, pero no era mampostería. Era algo vivo, palpitante. «Está ciega», aullaban las voces. «Ahora sí podemos». Algo la agarró del tobillo. Eleanor se apartó a tientas, tropezando. Con las cornisas le zumbaban los oídos, pero la voz de Sarah atravesó el ruido. «A la izquierda. Hay una puerta». Obedeció. Sus dedos encontraron el soporte de hierro, y la puerta cedió. Eleanor entró a trompicones en la habitación, cerrando la puerta de golpe. El aire olía diferente, a miel y pólvora. Recuperó la vista en un instante. Estaba de pie en la celda de Matthew. Su cráneo yacía sobre la mesa, con velas encendidas en las cuencas de los ojos,
y en el pergamino debajo estaba escrito: «Solo los ciegos verán la puerta. Solo el sacrificio la cerrará». Se oyó un estruendo tras la puerta. Las criaturas golpeaban el hierro doblándola. «Sara, ayuda». Eleanor agarró el cráneo. Las velas se apagaron. En la oscuridad sonó una campana. 1, 2. Al tercer toque, la pared se abrió, revelando la campana principal. Pero el precio ya estaba claro. La campana esperaba. Colgaba en el centro de la cueva, enorme y silenciosa, como un sol negro absorbiendo la luz. Eleanor entró en la cámara y las losas de piedra crujieron bajo sus pies. Sus ojos, al recuperar la vista, vieron más. Auras. Las paredes latían azules como venas y sus grietas exhalaban una luz carmesí. Pero la campana estaba vacía. Un vacío en la realidad, enmarcado por bordes dentados de metal. «Has vuelto», se materializó el ángel carcelero entre las sombras. Sus llaves, en lugar de alas, tintinearon, arañando la piedra. Los rostros les gritaron en silencio. El hermano Stefan, el padre Laszlo, Sara. Es hora de formar parte de la eternidad. Eleanor aferró el relicario. Las 3 llaves en su pecho brillaban como un alambre caliente. Recordó la visión de Sara, fundiéndose con la campana. «No seré tú», y susurró en silencio, pero el ángel la oyó. «Ya te has convertido». Hizo un gesto con la mano y sonó la campana. El sonido golpeó como una ola. Eleanor fue arrojada contra la pared con los huesos crujiendo, pero no sintió dolor, solo un frío que le recorría las venas. Se levantó, y su sombra en la pared se curvó, reflejando al ángel. «Mira», susurró el carcelero. El suelo bajo sus pies se volvió transparente. Abajo, bajo el cristal, pululaban demonios, miles de ellos. Sus tentáculos golpeaban la barrera, dejando manchas de sangre. El rostro de Sara brilló entre ellos. «Están esperando. Un solo golpe». El ángel extendió la mano. En lugar de una palma, había un agujero enorme, como la entrada de un túnel. «Y los liberarás, y a ti mismo». Eleanor le arrebató la llave a Matthew. El hierro le quemó la palma de la mano, pero la clavó en el suelo. No. La piedra se quebró. Los demonios rugieron, el cristal tembló. El ángel blandió las llaves, pero Eleanor saltó por la grieta. La caída se convirtió en un vuelo. El aire rugió, arrancándole un grito de los pulmones. Voló a través de capas de recuerdos, no los suyos, sino los del monasterio. La Edad Media. Monjes encadenados construyen una campana. El caldero no derrite metal, sino personas vivas. Sus gritos quedan congelados en el bronce. Un ángel carcelero se cierne sobre las llamas, clavando sus llaves en las espaldas de los obreros. «Clavises», repite. Uno de los monjes, Matthew, se arranca los ojos con una llave al rojo vivo, 1918. El joven padre Laszlo, entonces novicio, encuentra el diario de un antepasado. La llave en su mano brilla. «Romperé el sello», jura. Pero suena la campana y los demonios se desatan. La iglesia entierra la verdad, tapiando la cripta. La noche de la muerte de Sara. Se encuentra al borde de un precipicio, aferrada al medallón. «Están en el monasterio, él. Te buscan», grita, pero el viento se lleva sus palabras. Su coche vuela hacia el abismo y el ángel carcelero aparece en el borde. «Gracias por tu sacrificio», susurra, recogiendo el medallón. Eleanor cayó de rodillas. La campana estaba frente a ella, pero ahora era diferente, cubierta por una maraña de grietas. Rezumaba resina, y algo en su interior latía como un corazón. «Lo entendiste todo». Apareció el ángel tras ella. Su voz ya resonaba en su cabeza. «Sara murió para que pudieras venir aquí. Eres la última llave». Eleanor se giró, agarrando un fragmento de la llave de Matthew en su mano, lo único que quedaba de él. «¿Qué pasa si rompo la campana?».
Los demonios se desatarán, pero tú serás libre. Se acercó a la campana. Unas sombras se reflejaban en las grietas. Sara saludando, el hermano Stefan rezando, el padre Laszlo llorando. Todos estaban allí. Todos formaban parte del sello. No. Eleanor apretó el medallón contra su pecho. Yo seré el nuevo sello. El ángel rugió y las llaves de sus alas volaron hacia arriba convirtiéndose en lanzas. No puedes. Ella golpeó el timbre con una llave rota. El metal aulló. Las grietas brillaron con una luz blanca y la cueva se derrumbó. El ángel se abalanzó sobre él, pero Eleanor saltó a su encuentro. Las llaves le perforaron el pecho, pero en lugar de sangre brotó luz. ¿Qué has hecho?, gritó el carcelero. Su cuerpo se volvió transparente. La luz brotaba de sus heridas, de sus ojos, de cada dedo, tejiendo una red que enredaba la campana. Los demonios aullaban, arañando la barrera desde dentro. «Soy la llave», susurró Eleanor, «y la cerradura». El ángel se desmoronó. La campana se hizo añicos, pero los demonios no escaparon. La red de luz se contrajo, arrastrándolos hacia el olvido. Lo último en desaparecer fue el rostro de Sara. «Lo siento», logró decir Eleanor antes de que la oscuridad la cubriera. La explosión de luz se apagó, dejando el silencio. Eleanor abrió los ojos. Estaba de pie en el centro de las ruinas del monasterio, pero su cuerpo ya no era humano. Su carne brillaba como una niebla, a través de la cual brillaban cadenas de luz dorada. El ángel carcelero yacía a sus pies, con sus alas llave oxidándose ante sus ojos. «Te has convertido en una foca», graznó, deshaciéndose en polvo. «Pero los demonios no se rendirán». El suelo empezó a hervir bajo los pies. Sombras surgían de las grietas. Ya no eran monstruos abstractos, sino rostros familiares. El hermano Stefan con las cuencas de los ojos vacías, el padre Laszlo con llaves en lugar de dedos, Sara con un medallón derretido alrededor del cuello. Se acercaron a Eleanor susurrando, en un idioma que quemaba la mente. «No te tengo miedo». Su voz sonó como una campana. «Eres un eco». Levantó la mano y cadenas de luz atravesaron a los demonios. Las sombras aullaron, pero Eleanor sintió su dolor como si fuera el suyo. Este era el precio de convertirse en un puente entre mundos. «¡Libéranos!», gritó Sara, su voz mezclándose con el rugido de la tierra. Eleanor apretó el puño. Las cadenas se cerraron, apretando a los demonios hasta convertirlos en una esfera brillante. «Adiós, Sara». La esfera cayó al abismo, y con ella los restos del monasterio. Leonor cerró los ojos, lista para desaparecer. Un novicio retira las piedras. El monasterio de San Ignacio es ahora un montón de ruinas. Pero los monjes, ancianos susurran, «Está aquí». Es la guardiana. La encuentra al pie de la montaña. Una estatua de piedra negra. Una mujer con llaves en lugar de alas. Su rostro está sereno, pero el horror se refleja en sus ojos. En su mano lleva un medallón con 3 llaves cruzadas. Eleanor. El niño toca la estatua. La piedra se agrieta. La luz se filtra por las grietas, envolviéndolo. Dentro del medallón, bajo el cristal, ahora hay 2 rostros, el de Eleanor y el suyo. En algún lugar de las montañas suena una campana. «Tú eres el siguiente», susurra el viento. El niño agarra el medallón. Una luz dorada brilla en sus ojos.